Era una mañana tranquila en el parque de Chapultepec, donde el bullicio de la Ciudad de México se mantenía a una distancia curiosa, casi irrelevante. Alejandro González, el CEO de una de las empresas tecnológicas más grandes de México, estaba sentado en un banco solitario con un periódico en las manos, rodeado por un paisaje verde que apenas notaba. Con su impecable traje de negocios, su postura erguida y sus ojos fijos en las cifras que saltaban de las páginas del periódico, Alejandro parecía ser una figura intocable. A sus 42 años, había construido un imperio valorado en miles de millones de pesos, pero irónicamente, su vida carecía de algo esencial: conexiones emocionales reales. No tenía amigos cercanos, su familia estaba distante y, sobre todo, nunca había considerado la idea de tener una. Su vida giraba exclusivamente en torno al trabajo, los contratos, las negociaciones. Sin embargo, lo que Alejandro nunca imaginó era que ese día, mientras se perdía en los números de su empresa, una pequeña figura se acercaría para cambiar el rumbo de su vida de manera inesperada. Sofía Rodríguez, una niña de 5 años, observaba a Alejandro desde lejos. Con su vestido sencillo y su cabello rizado, parecía un contraste completo con el ejecutivo de negocios que tenía frente a ella. Con una valentía que solo los niños poseen, se acercó a él y con una voz suave y sincera le dijo: «Señor, ¿puede fingir ser mi papá solo por un día?». Alejandro, sorprendido por la repentina aparición de la niña, levantó la vista de su periódico. Al principio, pensó que se trataba de un juego inocente, una simple fantasía infantil. Sin embargo, la seriedad en los ojos de Sofía hizo que algo dentro de él se detuviera. Era una mirada tan pura, tan cargada de una tristeza que no podía entender, pero que, de alguna manera, tocaba una fibra muy profunda en su ser. Sofía, notando que Alejandro no respondía, continuó con su explicación, como si hablara con alguien que ya conociera. «Mi mamá, Carmen, está muy enferma, tiene cáncer. Los doctores dicen que ya no tiene mucho tiempo. Ella siempre me ha dicho que, si algún día tuviera un papá, sería como usted. Yo quiero que la vea feliz antes de irse». Las palabras de la niña cayeron como un peso sobre el corazón de Alejandro. Sofía no le pidió nada material ni un favor trivial. Ella le pedía algo mucho más profundo: la oportunidad de darle a su madre una última esperanza, una pequeña ilusión, un día de felicidad para ver a su hija con la figura paternal que siempre soñó. ¿Cómo podría decir que no? La lucha interna de Alejandro era evidente. No quería involucrarse, no era su estilo. ¿Cómo podría un hombre acostumbrado a dominar el mundo de los negocios convertirse en el padre de una niña que ni siquiera conocía? Pero algo en la pureza de la niña lo desarmó. El hecho de que Sofía, con tan solo 5 años, entendiera la complejidad del sufrimiento humano, lo sorprendió. ¿Cómo podía una niña tan pequeña comprender el peso de la vida de una manera que él, con toda su experiencia, jamás había considerado? Sofía, al ver su indecisión, dio un paso hacia él, como si sintiera la distancia emocional entre ellos, y con una dulzura que dolía agregó: «Siempre te veo aquí, sentado en el banco. Mamá me dice que los hombres como tú son fuertes, que si tuviera un papá sería alguien como tú. Yo solo quiero que ella me vea feliz, aunque sea por un día». La frase de la niña dejó a Alejandro sin palabras. Nadie en toda su vida le había dirigido un comentario tan sincero, tan lleno de esperanza. Sofía, sin saberlo, había puesto en él un peso emocional que nunca había experimentado. ¿Cómo podía rechazar el pedido de una niña tan desesperada por tener algo que ella nunca había tenido? Un padre. Después de unos largos segundos de silencio, Alejandro tomó una decisión. Se levantó del banco, guardó su periódico y con una suavidad inusitada le dijo a Sofía: «Está bien, iré contigo». La niña sonrió de inmediato, y por primera vez en mucho tiempo, Alejandro sintió que su vida adquiría un propósito más allá de las frías transacciones que dominaban su mundo. El ambiente del Hospital General de México era sombrío, los pasillos estaban casi vacíos, las luces frías y el olor a desinfectante impregnaba el aire. Alejandro caminaba detrás de Sofía,
sintiendo cómo su propio mundo de cifras y negocios se desmoronaba lentamente ante la cruda realidad de la enfermedad. Se sentía extraño en ese lugar, fuera de su zona de confort, sin saber cómo actuar o qué decir. Sofía, en su pequeño mundo de inocencia, caminaba adelante sin miedo, como si ya estuviera acostumbrada a esos pasillos fríos. Mientras avanzaban, la niña comenzaba a hablar de su madre, Carmen, con una serenidad que desarmaba a Alejandro. «Mamá siempre fue muy fuerte», decía Sofía con una calma que sorprendía a Alejandro. «Pero ahora está muy débil. Yo trato de hacerla reír, pero a veces siento que no puedo hacer nada». Alejandro escuchaba en silencio, sin saber qué responder. La niña, con tan solo 5 años, tenía una comprensión tan madura de la vida y la muerte que le parecía imposible. Parecía saber que el final estaba cerca, y no temía hablar de ello con total sinceridad. «Mamá siempre llora cuando piensa que no la veré más», continuó Sofía, con una tristeza que tocó a Alejandro profundamente. «Los adultos piensan que los niños no entienden, pero nosotros entendemos todo». Sus palabras hicieron eco en el corazón de Alejandro. ¿Cómo una niña tan pequeña podía cargar con tanto dolor y aún así mostrarse tan llena de amor? ¿Cómo podía él, que nunca había conocido esa clase de amor incondicional, ofrecer algo que ella necesitaba? Mientras se acercaban al cuarto de Carmen, Sofía se detuvo un momento con un suspiro silencioso. Miró a Alejandro y con una sonrisa débil le dijo: «Señor Alejandro, mamá está muy delgada, pero ella sigue siendo la mujer más hermosa del mundo». Las palabras de Sofía le quebraron el corazón. ¿Cómo alguien tan frágil podía poseer una fortaleza tan grande? Con un nudo en la garganta, Alejandro se agachó a su altura y con un tono suave le respondió: «Estoy seguro de que tu mamá es increíble, Sofía, y tú también eres increíble». Cuando llegaron al cuarto de Carmen, el aire parecía volverse más denso. En la cama, Carmen estaba visiblemente afectada por la enfermedad. Su rostro, aunque pálido, se iluminó al ver a su hija. Sofía se acercó a su madre con la misma ternura que la niña había mostrado todo el día. Y luego, en un gesto espontáneo, Sofía miró a Carmen y dijo, con una confianza absoluta: «Mamá, este es Alejandro, mi papá». Carmen miró a Alejandro con una mezcla de sorpresa y gratitud. No sabía quién era este hombre, pero lo que importaba en ese momento era que él había hecho feliz a su hija. Sofía lo había considerado como un padre, aunque de manera temporal, y Carmen lo entendió. A pesar de la difícil situación, un lazo invisible se formó en ese cuarto. Alejandro, que siempre había vivido con una fuerte coraza emocional, sintió algo que no pudo identificar de inmediato. No era simpatía ni lástima, sino una conexión profunda con esa pequeña familia, con ese amor que no conocía, pero que ahora, inexplicablemente, sentía suyo. Las horas que Alejandro pasó en el hospital junto a Sofía y Carmen marcaron un antes y un después en su vida. La imagen de la madre y la hija, unidas por un amor tan profundo y a la vez tan desgarrado, lo perseguiría por mucho tiempo. Aunque no entendía completamente lo que estaba sucediendo en su corazón, sentía que algo dentro de él se había transformado. Aquella experiencia lo había sacado de su burbuja de confort, de su mundo de frías cifras y contratos. Ahora se encontraba cara a cara con algo mucho más grande, algo que no podía controlar, ni negociar, ni calcular: el amor incondicional. A medida que la tarde avanzaba, Carmen descansaba mientras Sofía seguía conversando con su madre. Alejandro, en un rincón, observaba todo sin saber muy bien qué hacer. Aunque Sofía se mostraba tranquila, había una tristeza profunda en sus ojos. Sabía que el tiempo de su madre estaba por acabarse. A pesar de la aparente calma, Alejandro no pudo evitar sentir que estaba siendo testigo de algo extraordinario. Una niña tan pequeña enfrentando la muerte con la misma serenidad que un adulto que ha vivido toda una vida. Sofía, sin inmutarse, le habló a Alejandro con la misma sabiduría que sorprendió a todos en la sala. «Mi mamá siempre me dice que las estrellas nunca dejan de brillar, aunque ya no las veamos. Yo le dije que cuando ella se fuera, su luz sería como una estrella, que seguiría brillando en el cielo para siempre».
Alejandro quedó en silencio. Las palabras de Sofía calaron hondo. ¿Cómo era posible que una niña tan pequeña tuviera una comprensión tan profunda sobre la vida y la muerte? Aquello lo desconcertaba. Siempre había creído que la vida era un cúmulo de decisiones racionales, estrategias, planes, pero Sofía, con su mirada inocente y su visión del mundo, le estaba mostrando algo que él no había aprendido en todos sus años de existencia. El verdadero valor de la conexión emocional, de amar sin reservas. Mientras el elevador los llevaba al piso de oncología, Sofía le hizo una pregunta que lo dejó pensativo. ¿Sabes qué son las estrellas, señor Alejandro? Alejandro, por un momento, no supo qué responder. La pregunta, aparentemente simple, lo hizo pensar en lo que realmente importaba en la vida. Decidió responder de manera lógica. Sí, las estrellas son enormes bolas de gas en el espacio, Sofía. Ella sonrió, satisfecha con su respuesta, pero continuó como si ya tuviera la respuesta lista para compartir. Yo siempre le digo a mamá que cuando ella se vaya, su luz será una estrella en el cielo, porque las estrellas nunca dejan de brillar. Alejandro, con el corazón apretado, no pudo decir nada más. Sofía tenía una capacidad para convertir el dolor en algo bello que él nunca había visto antes. De alguna manera, su comprensión inocente del mundo lo estaba obligando a mirar más allá de los números y las metas profesionales. Sofía no solo le enseñaba sobre el amor, sino también sobre la belleza de la aceptación, sobre la capacidad de hacer frente a la adversidad con esperanza. Finalmente, llegaron al cuarto de Carmen. Sofía se adelantó un paso, pero antes de abrir la puerta se detuvo un momento dudando. Por primera vez en todo el día, Alejandro vio en ella una fragilidad que no había mostrado antes. Sofía, con la voz más suave que Alejandro había oído, susurró: «Señor Alejandro, mamá está muy delgada, pero sigue siendo la mujer más hermosa del mundo». Esas palabras, aunque llenas de ternura, también reflejaban la magnitud del dolor que Sofía estaba experimentando. Era como si, a pesar de ser una niña, hubiera entendido la inevitable partida de su madre mucho mejor que cualquiera de los adultos presentes. Cuando entraron en el cuarto, la visión de Carmen postrada en la cama fue impactante. La mujer que Sofía había descrito como fuerte y valiente, ahora parecía frágil, con la piel tirante y pálida por la enfermedad. Su cabello, que alguna vez fue oscuro y brillante, estaba cubierto por un pañuelo colorido. Pero cuando vio a Sofía entrar en la habitación, su rostro se iluminó con una sonrisa débil, pero llena de amor. «Mi amor, ¿cómo estás?», preguntó Carmen con voz entrecortada. Sofía corrió a su lado, abrazándola con la fuerza de un pequeño ser que solo deseaba mantener a su madre lo más cerca posible. Fue entonces cuando Sofía miró a Alejandro, quien estaba parado a un lado, con una incertidumbre que nunca había experimentado en su vida, y anunció con una naturalidad pasmosa: «Mamá, este es Alejandro, mi papá». Carmen levantó la mirada hacia él, y aunque en sus ojos había una mezcla de sorpresa y gratitud, también comprendió algo que nadie le había explicado. Sabía que Alejandro no era el padre biológico de Sofía, pero lo que importaba era que él había dado algo más que una simple ayuda. Le había dado a su hija la oportunidad de ser feliz, aunque fuera por un solo día. Carmen sintió una paz momentánea al ver a Sofía sonreír y al ver que, a pesar de todo, había encontrado en Alejandro a alguien que podría cuidar de ella en el futuro. Alejandro, por su parte, no sabía cómo reaccionar. Era un hombre de negocios, acostumbrado a las negociaciones, al control y a la precisión, pero jamás había estado en una situación como esta. Ver a Carmen, tan vulnerable, tan agradecida por un acto tan simple, lo hizo sentir una conexión profunda. Por primera vez en su vida, estaba tocando algo genuinamente humano, algo que no podía calcular ni controlar. La vida, en ese momento, le mostraba una lección que nunca imaginó que aprendería. La noche comenzó a caer lentamente sobre el hospital, y el cuarto de Carmen se llenó de un silencio pesado. La luz tenue de la lámpara de la mesa de noche proyectaba sombras sobre las paredes blancas del cuarto, mientras Sofía se acurrucaba cerca de su madre. Carmen, a pesar de su evidente agotamiento,
Trataba de sonreír, de mantener la calma para su hija. Sabía que Sofía estaba sufriendo, que entendía más de lo que cualquier niño debería comprender, y le costaba dejarla ir. Cada vez que miraba a su hija, veía todo lo que había amado en la vida, todo lo que había querido compartir con ella y lo que no podría ver. Alejandro, que había estado observando en silencio desde la esquina del cuarto, decidió acercarse cuando notó que Carmen lo miraba fijamente. Ella le hizo un gesto para que se sentara junto a ella. Con un suspiro cansado, Carmen habló, sabiendo que no tenía mucho tiempo. Alejandro, sé que no eres el padre de Sofía, pero también sé que en este momento eres lo mejor que ella tiene, dijo Carmen, con una voz suave pero firme. Ella te ama, y aunque no sea lo que esperabas para tu vida, yo te pido que la cuides. Alejandro no sabía qué decir. La confesión de Carmen lo tomó por sorpresa, y aunque había estado dispuesto a ayudar a Sofía, nunca imaginó que su vida, su futuro, cambiaría por completo por un acto tan simple. Carmen, sin embargo, parecía tener claro lo que debía suceder. Sofía no ha tenido un padre, no de verdad, continuó Carmen, con lágrimas asomando en sus ojos. Y ahora que yo me voy, necesito que alguien esté allí para ella. No pido que seas perfecto, solo que la ames. Ella ha puesto su esperanza en ti, Alejandro. Tú eres su figura de seguridad. Esas palabras calaron en lo más profundo de Alejandro. Siempre había pensado que el éxito y el poder eran lo único que importaba, que el amor era solo una distracción. Pero ahora, en medio de la enfermedad y la tristeza, se daba cuenta de que había algo mucho más grande que todo lo que había logrado. La responsabilidad que sentía hacia Sofía era más grande que cualquier contrato que hubiera firmado. Aunque no tenía experiencia como padre, sabía que debía estar allí para ella. No sé cómo ser un padre, respondió Alejandro con la voz quebrada. Nunca he tenido hijos, no sé cómo hacerlo. Carmen lo miró con comprensión, y aunque su voz estaba cansada, su mirada estaba llena de confianza. Tú lo aprenderás, Alejandro. Sofía te enseñará. Solo te pido que le des tu amor, porque eso es lo único que ella necesita. Alejandro no podía articular una respuesta. Sentía que su vida, de alguna manera, había cambiado en ese cuarto. A lo largo de su vida había tomado decisiones calculadas, pero esta vez no podía predecir lo que vendría. Estaba frente a una responsabilidad que no entendía completamente, pero que, de alguna manera, ya había aceptado. Carmen, con una sonrisa que reflejaba el amor de toda una vida, continuó. Yo me voy en paz sabiendo que Sofía estará en buenas manos. Solo te pido que la cuides como lo harías con tu propia hija. Yo sé que lo harás, Alejandro. Te lo pido por ella. Alejandro, con el corazón lleno de emociones encontradas, asintió en silencio. No sabía si estaba listo para esa responsabilidad, pero en lo más profundo de su ser sabía que no podía fallarle a esa niña que ya lo veía como un padre. Esa noche, cuando Carmen cerró los ojos, Alejandro se quedó junto a Sofía, observándola dormir. En ese momento, comprendió que su vida, que había estado tan centrada en el éxito y el poder, ahora tomaba un rumbo completamente diferente. Aquel día en el parque, cuando Sofía lo eligió como el hombre para hacer feliz a su madre, no solo cambió la vida de ella, sino que también cambió la suya para siempre. El dolor por la pérdida de Carmen golpeó a Alejandro con una fuerza inesperada. Aunque su relación con ella había sido breve, el vínculo que había formado con Sofía lo había cambiado de manera irreversible. Durante los primeros días después de la muerte de Carmen, Alejandro se vio atrapado entre el miedo, la tristeza y la responsabilidad. Nunca pensó que estaría en esa posición, siendo el único responsable de una niña de 5 años que acababa de perder a su madre. No sabía cómo actuar, qué decir, ni siquiera cómo consolarla. Las primeras noches fueron especialmente difíciles. Sofía se encontraba perdida en su dolor, y aunque trataba de mostrar una sonrisa por su amor por él, Alejandro sabía que lo único que ella quería era tener a su mamá de vuelta. Él, por su parte, no sabía cómo llenar ese vacío. Las rutinas que había conocido durante años, los interminables días de reuniones y decisiones de negocios, parecían ahora algo completamente ajeno a la situación que enfrentaba.
Una de las primeras decisiones que Alejandro tomó fue quedarse con Sofía en su casa. No quería que la niña se sintiera sola, pero al mismo tiempo no sabía cómo llenar el vacío emocional que Carmen había dejado. Cada día se sentía más abrumado por la enormidad de la situación. La carga de ser un padre, aunque no biológico, comenzó a pesar sobre sus hombros de manera que nunca había experimentado. El hombre que había construido un imperio de cifras ahora se encontraba completamente perdido en el mundo de las emociones. Al principio, las interacciones de Alejandro con Sofía eran torpes. Él trataba de ser un buen padre, pero no sabía cómo hacerlo. Se encontraba en un terreno desconocido y su instinto de hombre de negocios no le servía para navegar la situación. No sabía cómo consolar a Sofía cuando se ponía triste o cómo manejar sus temores cuando se despertaba por la noche. Un día, mientras Alejandro la ayudaba con los deberes escolares, Sofía le hizo una pregunta que, aunque simple, lo dejó pensativo. «Papá», dijo con una pequeña sonrisa, «¿cuál es tu color favorito?». Alejandro, que nunca había pensado en esas cosas, se quedó en silencio por un momento. Siempre había estado tan centrado en el trabajo que nunca se había detenido a pensar en cosas tan sencillas. Finalmente, se armó de valor y respondió, «Creo que el azul». «¿Y el tuyo, Sofía?». Sofía, con una expresión de curiosidad, respondió rápidamente, «El rosa. Mamá siempre decía que el rosa es el color del amor». Esas palabras hicieron que Alejandro se quedara en silencio. Aunque nunca había considerado los colores como algo significativo, en ese momento, algo tan sencillo como un color le recordó la importancia de las pequeñas cosas que Carmen había dejado atrás. Sofía no solo le estaba dando lecciones sobre cómo ser un padre, sino también sobre cómo redescubrir el valor de las cosas simples de la vida. Con el paso de los días, Sofía comenzó a adaptarse a su nueva vida sin su madre. Aunque aún se veía triste en ocasiones, su sonrisa comenzó a regresar, y Alejandro se dio cuenta de que estaba comenzando a entender qué significaba ser un padre. No se trataba de ser perfecto, ni de saberlo todo. Se trataba de estar presente, de ofrecer apoyo, de hacer que la niña se sintiera segura y amada. Uno de los momentos más reveladores para Alejandro ocurrió una tarde en que, mientras estaban en el parque, Sofía le dijo con una mirada seria, «Papá, ¿tú alguna vez sentiste miedo de no ser lo que alguien esperaba de ti?». Alejandro se quedó en silencio, sorprendido por la pregunta. ¿Cómo podía una niña de 5 años comprender algo tan profundo? Con una sonrisa triste, se agachó a su altura y le respondió, «A veces, Sofía, a veces cuando no sabes lo que se espera de ti, el miedo puede invadirte. Pero lo importante es que, aunque no sepamos qué hacer, siempre podemos aprender a hacerlo». Sofía asintió, como si entendiera perfectamente lo que él decía, y en ese momento, Alejandro sintió que estaba aprendiendo más de lo que podría haber imaginado. A medida que pasaban las semanas, comenzó a comprender que su vida no giraba solo alrededor de los negocios. Había algo mucho más importante: ser una figura de apoyo, de amor, de estabilidad. Y aunque no era perfecto, Sofía no lo necesitaba perfecto. Ella solo necesitaba amor, comprensión y paciencia. Uno de los momentos más emocionantes para Alejandro ocurrió cuando Sofía, con su alegría característica, le mostró un dibujo que había hecho. Con una gran sonrisa, le dijo, «Mira, papá, este es un dibujo de nosotros, tú, yo y mamá en el cielo». El dibujo mostraba 3 figuras simples, pero el corazón de Alejandro se llenó de una emoción tan profunda que no pudo evitar emocionarse. Nunca había pensado en el amor de esa manera, como algo que no dependiera de lo perfecto, sino de lo sincero, lo auténtico. «Es hermoso, Sofía», dijo con una voz temblorosa. «Gracias por compartirlo conmigo». A partir de ese momento, Alejandro comenzó a ver la vida de una manera completamente diferente. Cada pequeño momento con Sofía, cada sonrisa, cada gesto, lo llenaba de una satisfacción que nunca había conocido. A través de ella, comenzó a entender que el verdadero éxito no estaba en las transacciones financieras ni en las metas alcanzadas en el trabajo. El verdadero éxito era ser un buen padre,
estar allí para Sofía y darle el amor que ella necesitaba para crecer feliz. Con el paso de los meses, la relación entre Alejandro y Sofía se fue fortaleciendo. Alejandro, que había llegado a esa vida de paternidad con miedo y dudas, ahora comenzaba a sentirse más seguro. Aunque todavía no tenía todas las respuestas, había aprendido a estar presente, a escuchar, a abrazar la idea de ser un padre, aunque fuera de una manera diferente a la que había imaginado. Sofía, por su parte, comenzó a adaptarse a su nueva vida. Aunque nunca podría olvidar a su madre, había encontrado en Alejandro a alguien en quien confiar. Sus días estaban llenos de pequeños momentos que, aunque sencillos, tenían un valor incalculable. La hora de la merienda, los abrazos después de un mal día, las conversaciones antes de dormir. La conexión que compartían iba más allá de las palabras. Era un entendimiento mutuo, un amor incondicional que no dependía de la perfección. Alejandro comenzó a involucrarse más en la vida de Sofía. La llevaba a la escuela todos los días. Se aseguraba de que tuviera todo lo que necesitaba. Y lo más importante, estaba allí para ella cuando lo necesitaba. Sus jornadas laborales, que antes ocupaban la mayor parte de su tiempo, ahora se veían reducidas a las horas estrictamente necesarias para poder estar con Sofía. Un día, mientras caminaban por el parque, Sofía le tomó la mano y le dijo: «Papá, ¿te acuerdas cuando me pediste que te dibujara nuestra familia? Pues mira, ya la tenemos. Aunque mamá no esté, está con nosotros siempre, porque el amor no se va nunca». Esas palabras hicieron que Alejandro se detuviera por un momento, mirando a Sofía con los ojos llenos de gratitud. Ella había comprendido algo que él, hasta ese momento, no había logrado entender completamente. El amor trasciende las circunstancias, y lo que importa no es lo que se tiene o lo que se pierde, sino lo que se da. En ese momento, Alejandro comprendió que, aunque la vida lo había llevado por un camino lleno de éxito material, lo que realmente importaba era estar presente para aquellos que amaba. Y Sofía, con su pureza y su sabiduría, lo había guiado para encontrar algo mucho más valioso que todo el poder o dinero que hubiera acumulado: el amor genuino y la conexión familiar. 5 años habían pasado desde aquel día en que Sofía había pedido que Alejandro fuera su papá por un día. Durante ese tiempo, él había aprendido a ser algo que nunca pensó que sería: un padre verdadero. Sofía, con su alegría, su amor incondicional y su capacidad para enseñar lecciones profundas, lo había transformado. Ahora, Alejandro ya no era el mismo hombre que había sido antes. Sofía tenía 10 años, y Alejandro la miraba con orgullo mientras ella corría por los pasillos de su empresa, emocionada por contarle sobre su más reciente logro escolar. «Papá, saqué un 10 en ciencias», le dijo con los ojos brillando de orgullo. Alejandro sonrió levantándose de su escritorio y abrazándola. Aunque seguía siendo un hombre exitoso en su carrera, lo que realmente importaba ahora era ser un buen padre. La verdadera riqueza de su vida no estaba en los contratos ni en las ganancias, sino en el amor y el vínculo que compartía con Sofía. En ese momento, mientras Sofía le hablaba sobre su investigación sobre las estrellas y cómo había llegado a la conclusión de que el amor nunca se va, Alejandro comprendió algo profundo. Sofía, con su simpleza y su sabiduría infantil, le había mostrado que el amor verdadero no se apaga nunca, que incluso cuando las personas no están físicamente presentes, su amor sigue brillando, como las estrellas en el cielo. Y así Alejandro comprendió que al final, lo que realmente importa no es el éxito o las riquezas acumuladas, sino el amor que se da, la familia que se construye y las huellas que dejamos en los corazones de aquellos que más necesitamos. Si les gustó el video, denle me gusta, suscríbanse al canal y comenten desde dónde nos están viendo.